Les agradezco por su presencia. Quiero en la tarde de hoy conversar con ustedes sobre algunos asuntos que son de interés porque tienen que ver con el funcionamiento de la Asamblea, su organización, y tienen también que ver con algunas cuestiones de los temas que está tratando la Asamblea. En primer lugar, quisiera referirme rápidamente al tema del funcionamiento de la Asamblea. Alguna información es importante que ustedes la conozcan. En segundo lugar, muy rápidamente lo que va a suceder con el Congreso Nacional, lo que estamos haciendo con el Congreso Nacional. Y luego hablemos rápidamente incluso de la ley tributaria, si les interesa a ustedes el tema. Si no, dejamos para otro día. No tengo ningún apuro. Tenemos ya el presupuesto de la Asamblea. Tenemos un presupuesto que ha sido aprobado. La información detallada va a ser colgada inmediatamente en la página web, que tendremos un presupuesto global de la Asamblea que puede estar bordeando los 26 millones de dólares. El presupuesto del Congreso Nacional supera los 52 millones de dólares como punto de referencia. La Asamblea, si trabaja 6 meses, tendrá un costo de 26 millones de dólares que se incrementaría en 9 millones de dólares si trabajamos 2 meses adicionales. Eso es, si el total no me falla, son 725 personas aproximadamente las que estarían trabajando en la Asamblea Nacional Constituyente. El sector administrativo, 185, 540 que ya son directamente vinculados a cada uno de los asambleístas, incluyendo los asambleístas. El 29, eso es un primer punto en términos de la cuestión de organización administrativa financiera de la Asamblea. Un segundo punto que me parece importante y que tenemos que tener en consideración es, como ustedes conocen, el día miércoles, bueno, ya ni me acuerdo, el día martes creo que hicimos una visita al edificio que se está terminando de construir para que tengan sus oficinas los señores asambleístas, sus asistentes y los asesores. El edificio estará prácticamente terminado en muy pocos días, 4 o 5 días más, y luego tiene el tema de las oficinas que tenemos que instalar. Los representantes de las mesas, los presidentes de las mesas o la persona que designe la mesa estarán informándoles a ustedes regularmente todos los días sobre el trabajo de las mesas. Igualmente les vamos a entregar toda la documentación disponible y vamos a ir buscando los mecanismos para que fluya la información, pero esas son realidades objetivas. Todos no podemos estar en una sola mesa o distribuirnos en las mesas. Eso es una limitación física que espero entiendan. Algo que nos interesa, que es complementario, es lo que tiene que ver con el Congreso Nacional. Nosotros, ya les había comentado, estamos muy preocupados por garantizar en primer lugar los derechos de los trabajadores. Se ha dado paso a la liquidación de todas las personas que tenían contrato en el Congreso Nacional hasta el 29 de noviembre, porque a nadie se le va a perjudicar un solo dólar en sus derechos. Eso es algo básico y fundamental. Se tiene que hacer un estudio para garantizar. Todas las personas que tienen nombramiento en el Congreso Nacional creemos que deben irse preparando para tener un Congreso Nacional mucho más capacitado. Eso es lo que podría comunicarles en relación a lo del Congreso Nacional. Y estamos recibiendo cada vez más y más visitas. No sé si ustedes han seguido. El día de ayer, por ejemplo, tuvimos el gusto de recibir a Jefferson Pérez, ¿ya?, que nos acompañó ayer en la visita al mausoleo de Eloy Alfaro, y muchas otras personas están llegando acá y eso para nosotros nos entusiasma. Ahora llegó un grupo de estudiantes de las universidades del Ecuador y siguen llegando personas. Mañana les invito, por ejemplo, van a venir cerca de 1000 niños de los sistemas de educación bilingües, y aquí sí quisiera hablar sobre algo que les va a interesar con seguridad: cómo estamos procesando el tema de la ley de equidad tributaria. La ley de equidad tributaria es una de las bases del gobierno nacional y es uno de los temas que ha planteado el presidente de la República, Rafael Correa, a la Asamblea Constituyente. En primer lugar, yo quiero dejar constancia de que el asambleísta Álvaro Noboa, esto también va a estar colgado en la página web en color original, una transcripción, acaba de donar su ingreso, que no lo necesita, al pueblo ecuatoriano, y tenemos que dejar constancia de agradecimiento porque él acaba de donar. Esto va a ayudar a disminuir el costo de la Asamblea Nacional Constituyente. Estamos haciendo también este rato un análisis para ver cómo resolvemos el pedido de los municipios, ¿ya? Nosotros creemos que hay que buscar algún mecanismo que garantice la distribución de los recursos a los municipios
sin afectarles en sus ingresos. Igual situación con las universidades, no se les piensa afectar en sus derechos. No podemos alentar que la gente se siga envenenando con los cigarrillos. Los cigarrillos matan, eso dice en las mismas cajas de cigarrillos, y esa es una realidad y tiene que haber conciencia en ese sentido. Yo creo que también se va a eliminar lo que se había establecido, una imposición para el papel de 100 gramos para arriba. Eso vamos a ver si se logra subir un poco. Nosotros que venimos del mundo de los libros, de las editoriales, no podemos grabar los libros al contrario, ojalá fueran cada vez más baratos los libros. Estamos trabajando en ese sentido. El tema de las gaseosas, no va a haber un incremento de las gaseosas. Eso es lo que estamos pidiendo nosotros, que no se incrementen las gaseosas. En el tema de las cervezas, sigue siendo el mismo impuesto, es más, menor de lo que había antes. Porque el impuesto que existía antes, que existe ahora, es del 30.90% y en la propuesta está del 30%, se ha bajado en el 0.9%. No creo que sea una rebaja sustantiva, pero tampoco puede decir que hubo una avalancha de impuestos, una ola de impuestos y que se está poniendo impuestos a todo, absolutamente todo. Yo diría que no va a haber incrementos de impuestos que afecten a los sectores populares, que las personas que más tienen y más ganan contribuyan más para el desarrollo nacional. Un tema que tenemos que hablar y que tenemos que profundizar será el tema de la herencia. Si una familia hereda de su padre un departamento que cuesta $200.000 y esa familia, después de que se aparece el padre, tiene 5 miembros o 4 miembros, no paga nada de impuesto a la herencia, porque son $50.000 por persona, no paga absolutamente nada de impuesto a la herencia. Empresa ahora con la propuesta de ley que contrata a una nueva persona y le contrata incluso con la seguridad social, puede descontar del impuesto a la renta. Si no me equivoco, este rato estaba al 150%, lo cual alienta la generación de empleo. Y si contrata a una persona con una discapacidad, puede descontar el 180%. Estamos recibiendo a todos los sectores interesados, estamos preocupados aquí por avanzar en un proceso que nos permita tener una estructura tributaria adecuada. Insisto, habrá que ver también todo lo que tiene que ver con los escudos fiscales. Y por último, quiero agradecerles por su paciencia. Tenemos 3 semanas de trabajo intensa. Siéntanse en ustedes parte de esta Asamblea Nacional Constituyente. No solo son testigos mudos o testigos presenciales a los que lamentablemente les tratamos mal. Ustedes son actores en esta Asamblea Nacional Constituyente. Están aquí no solo para ver los escándalos, nuestras fallas, nuestros errores, sino para apoyarnos, para criticarnos constructivamente. Quiero invitarles a que se sumen a esta minga nacional y quiero hacerlo ahora deseándoles una feliz Navidad. No les voy a ver más en estos días, no nos vamos a poder reunir. No es que no voy a venir a trabajar, sino que no nos vamos a encontrar en estos días, entiendo así todo. Quiero desearles a ustedes, a todas sus familias, una feliz Navidad. Muchas gracias. Les agradezco. Si necesitan algo más, encantado. Que tengan una feliz Navidad. Hasta luego.